Aún hoy, en pleno siglo XXI, si declaras abiertamente tu ateísmo en esta parte del mundo, te puede costar el rechazo de amistades y hasta de familiares. Te puede cerrar las puertas a ciertos trabajos y definitivamente te podría arruinar una carrera política. Pero aparte de eso, aún puedes hablar públicamente al respecto, tal como lo hago yo aquí en el canal. Si declaras que tu postura política está en la izquierda y hablas algo bien de China, empiezan los insultos duros. Zurda de M, zurda HDP, zurda mal, etc. Claro que por declarar tu ateísmo también te insultan, pero de vez en cuando algún cristiano preocupado te dice que va a rezar por tu alma y para que encuentres a Dios. Pero es que siendo de izquierda, a los ojos de muchos, te conviertes en basura, en un resentido social, en un envidioso de los ricos, en un promotor de la dictadura, en una amenaza para la prosperidad, porque según muchos entendidos en el tema, comunismo es sinónimo de pobreza y de injusticia. Y ni se te ocurra comprar lo más mínimo porque te tachan de hipócrita. Porque, claro, alguien de izquierda no puede tener nada. Pero, como sea, a pesar de los inconvenientes y de los ataques de los proletarios de closet, aún puedes hablar públicamente contra el capitalismo. Aún puedes hablar de esos conceptos prohibidos llamados justicia social, igualdad y bienestar para todos. Si te declaras vegano, eres el raro del grupo. Te vas a morir. ¿Y las proteínas? Porque una vez que dices que eres vegano, todos son expertos en nutrición. ¿Cómo que los animales sienten? ¿Cómo que los animales tienen derecho a vivir igual que los seres humanos? Los animales los puso Dios para que dispongamos de ellos. Además, somos carnívoros. Mira mis grandes colmillos. Estás loca con eso del veganismo. Eres una hippie. Y ni se te ocurra mostrar la verdad detrás de los mataderos, los laboratorios y las peleterías, porque tarde o temprano las plataformas te censuran, porque ¿cómo se te ocurre lastimar la sensibilidad de las personas? Sí, el ateísmo, la izquierda y el veganismo de fijo te van a producir muchos problemas en esta sociedad y un buen grado de censura, pero se sobrevive. Pero ay de ti si te declaras antivacunas. Ahí sí ya es demasiado. Ahí cruzaste la línea. Automáticamente te conviertes en el estúpido del grupo y te ponen en el saco de los conspiranoicos, sin importar si eres un evangélico que cree en la protección divina o si eres un científico que demuestra los errores y las mentiras de las investigaciones oficiales. Si eres antivacunas, eres un tonto y un peligro para la sociedad. Y te cerrarán puertas para que no hables públicamente y tendrás que hacer uso del ingenio y cruzar los dedos para que no te silencien. Así estamos. En este tema, hasta el más estúpido tiene derecho a callar al más estudiado. Hasta un vendedor de software es más respetado en el tema de salud que un científico que está contra el sistema. Porque según la mayoría, poner el brazo es de inteligentes, es creer en la ciencia. Y la ciencia no se cuestiona. Había un tiempo en que sí, o parecía que sí, pero seguro me lo imaginé.
¿Y por qué digo todo esto? Bueno, pues porque tal vez, y solo tal vez, pronto te vayan a pedir, o más bien a exigir, que pongas nuevamente el brazo. Quizá pronto te lleguen a exigir que te encierres en tu casa, que respires a través de un trapo y que te olvides de salir al aire libre, aunque sea al parque de la esquina. Y quizá esta vez te etiqueten de terrorista y te encierren en una prisión o al menos te cobren una multa si no pones el brazo. Y quizá, solo quizá, pronto veamos a una masa humana aterrada mientras un grupillo de políticos y empresarios de la farmacia se divierten en una fiesta, pero se ponen mascarilla para salir ante cámaras y advertirte del gran peligro que hay en el aire. Y te pedirán ser un ciudadano responsable. Y quizá pronto veamos que ya nadie muere de infartos, ni de cáncer, ni siquiera de accidentes, sino de un nuevo y misterioso bicho del que afortunadamente nuestros salvadores de la farmacéutica nos rescatarán. Y es que a pesar de todo lo que se ha llegado a saber sobre los fabricantes de medicamentos, sus cabildeos, sus mentiras y su corrupción, la gente les sigue creyendo. De hecho, el sistema se ha asegurado de presentar a la medicina desarrollada en universidades y centros de salud como la única basada en la ciencia, de modo que si alguien cuestiona sus afirmaciones sobre enfermedades y sus tratamientos, es tachado de anticiencia. Y lo mismo sucede con quien critica las investigaciones farmacéuticas. Aún más, el sistema ha logrado convencer a la mayoría de las personas de que las campañas de inoculación son campañas solidarias, de que si se le pide a alguien que ponga el brazo, no es solo para cuidar de su salud individual, sino también la de la colectividad. O sea, el sistema ha logrado asociar las inoculaciones a valores como la empatía, la solidaridad y la búsqueda del bienestar común. Es una idea que nada tiene que ver con la realidad, pero es una idea poderosa. Y para reforzar todo, el sistema invisibiliza las voces de denuncia válida y honesta y explota las de la absurda creencia, como las religiosas o las de ciertos conspiranoicos, para retratar una imagen del estúpido e irresponsable antivacunas. De más está decir que hay suficientes investigaciones y argumentos verdaderamente racionales y científicos que se oponen a estas inoculaciones, o al menos que sustentan una firme oposición contra su obligatoriedad. De más está decir que no hay nada insolidario en una oposición racional y objetiva. Al contrario, hay una auténtica preocupación por la salud general. Es importante retirar la maraña de creencias implantadas por el sistema en torno a este tema. No hay nada incuestionable en la verdadera ciencia. Todo se puede cuestionar, incluyendo las sagradas vacunas. Sí, es muy posible que muy pronto muchas más personas presenten problemas respiratorios. Es la respuesta corporal al miedo a la muerte. Y si algo podría producir miedo a la muerte, es la posibilidad de una guerra mundial. Pero claro, la industria médica, en su infinita sabiduría, dirá que se trata de un bicho. Y muchos correrán nuevamente a arrasar con el papel higiénico en los supermercados y a sumergirse aún más en la ansiedad y el temor, con lo que solo aumentarán los enfermos. Así que ya lo saben, quizá, solo quizá, pronto oiremos los discursos llamando a la solidaridad para que por tu propia voluntad te vayas destapando el brazo.
Lo que ven a mi derecha es la portada del libro recién publicado por Gates, y al que, como era de esperar, los grandes medios de prensa han dado una amplia cobertura y puesto en un pedestal. Pero no nos engañemos. Este no es el libro de un experto en salud o en el manejo de emergencias. Este es el libro de un hombre de negocios que ahora está intentando legitimar su autoridad en temas de salud pública mediante la publicación de su nuevo libro. Un hombre que está proponiendo mayor control y vigilancia por parte de grupos supranacionales y, claro, más pinchazos obligatorios para todos. Afortunadamente, a pesar de la censura impuesta por los grupos de poder, aún se publican libros que sí son de expertos y que denuncian la corrupción y hasta la estupidez en la medicina moderna. Por ejemplo, hace poco compré este libro que ofrece una visión crítica y profesional sobre este tipo de temática. Este es un libro escrito por varios autores con verdadero conocimiento sobre el tema, pero que obviamente no va a recibir ninguna cobertura por parte de los grandes medios y de hacerlo sería posiblemente para desprestigiarlo. Sobre este libro, el doctor Etienne de Harben, pionero y experto en este tema, dijo algo de lo que ya hemos hablado en el canal y que deberíamos tener siempre presente. Les traduzco, pero sustituyendo ya saben qué palabra. La bichomanía es una enfermedad social de nuestra sociedad altamente desarrollada. Curarla requerirá conquistar el miedo. El miedo es el bicho contagioso más mortal y transmitido eficientemente por los medios de comunicación. Como este libro que tengo aquí, hay muchos otros libros serios escritos por médicos, científicos e investigadores que dan una visión muy diferente a la manejada por los grandes grupos de poder. Es cuestión de buscar y no quedarse con las recomendaciones sesgadas de libros de los grandes medios. No es ningún secreto, ya muchos diarios lo han publicado. Las grandes compañías farmacéuticas han disparado su valor desde el año 2020. Según un reporte del diario británico The Guardian, los ingresos de Pfizer el año pasado se duplicaron a 81.300 millones de dólares y espera lograr ventas récord de 98.000 millones a 102.000 millones de dólares este año. Solo las ventas del primer trimestre de este año alcanzaron los 26.000 millones de dólares, 77% más que el año anterior. Bueno, tampoco es un secreto saber a qué se debe este brutal aumento en las ganancias. Cualquiera lo puede deducir. A veces me pregunto hasta dónde llegarán no solo la corrupción, sino también la ceguera y hasta la estupidez de muchas personas. En una nota publicada hace 2 semanas en Euroweekly News apareció el titular «Médicos desconcertados por el síndrome de muerte súbita en adultos en jóvenes sanos». Este es un término genérico para agrupar fallecimientos que los médicos no pueden explicar. Y en efecto, en la nota se indicaba que los médicos australianos se encontraban sin explicación ante un aumento importante de este tipo de fallecimientos. Al mismo tiempo, en el diario La Razón de España, también se publicó otra nota hace unos pocos días en la que se expresaba desconcierto ante un aumento excesivo e inexplicable de todo tipo de fallecimientos en ese país. Así,
En ambas noticias, los médicos alegan no saber por qué ocurren estos fenómenos. Pero, ¿realmente es tan complicado hacer la conexión? ¿O será más bien que no quieren reconocer ciertas verdades? Ya lo dijimos muchas veces. Cuidado con lo que entra en su cuerpo. Y claro, ya también lo dijeron muchos expertos. Cuidado. Pero a las voces disidentes nos han atacado y restringido. Y ahora nos salen con que los médicos están desconcertados. Dependiendo del país, muchas personas creen que las restricciones y las medidas represivas que recién vivimos durante más de 2 años ya son asunto del pasado y que ya regresamos a la normalidad. Pero no es así. La estupidez de unos, la codicia de otros y el miedo de millones han marcado una dirección que pretende seguir avanzando y que, en nombre del bienestar común, solo busca llevar a la humanidad a un control absoluto. Las medidas para mantener a los médicos alineados con el sistema y silenciar a cualquier disidente continúan. California acaba de aprobar una ley que fuerza a los médicos a mantenerse con los lineamientos federales o con el llamado consenso médico, aunque no hay tal. En otras palabras, en el desempeño de su profesión, los médicos en California ya no podrán hablar abiertamente con sus pacientes sobre ciertos tratamientos, porque podrían ser acusados de difundir información falsa y recibir una sanción. Según el gobernador de California, esta ley no es restrictiva en realidad, solo castiga a los médicos si estuvieran desinformando. El problema es quién decide esto, porque como ya hemos visto a lo largo de estos 2 años, cualquier información que cuestione o se aparte de lo que digan las autoridades sobre ciertos temas de salud es considerada desinformación. La ley recibió muchas críticas en California porque restringe o limita el trabajo de los médicos en muchos sentidos, empezando porque no existe ningún consenso médico real en muchos temas y porque muchos son los casos que se apartan de los lineamientos federales. Pero esto no impidió que el gobernador firmara la ley. Aún más, hasta se lamentó de que no se castigara a los médicos también por difundir información falsa en las redes sociales, aunque ya sabemos que de esto se encargan las plataformas. Esto sucedió en Estados Unidos, un país al que muchos aún creen ejemplo y defensor de la libertad. ¿Es posible que veamos más leyes como esta en otros lugares? Sí, es posible, y quizá aún más restrictivas. ¿Podemos hacer algo? Sí, claro. A lo largo de muchos videos hemos dado la clave para ser libres y vivir en un cuerpo sano. Esa responsabilidad está solo en manos de uno. Hasta la próxima.